cicatrización sea, por decirlo de una forma, como tutorizada, reforzada, protegida por nuestro ascendente. En cambio, si tenemos vías biliares grandes, se puede realizar una reparación primaria sin colocar un ascendente, porque existiría también menos riesgo de una estenosis importante, considerando que la luz ya de por sí de esa vía biliar es más amplia. En casos muy graves, los cálculos impactados en la ampolla no se pueden retirar mediante métodos endoscópicos o exploración de la vía biliar. Entonces se puede realizar una esfinterotomía transduodenal. Si no se logra desobstruir, la única opción es restablecer la continuidad biliar mediante una coledocoduodenostomía o una coledoco-yeyunostomía en Y de Rux. Eso lo vamos a ver más adelante, tenemos unas figuras del texto al respecto. Cuando hablamos de cálculos retenidos, son aquellos que se dejan en una cirugía o se diagnostican después de una colecistotomía. Más que retenidos, nosotros solemos utilizar el término de coledocolitesis residual, ¿no? Como cálculos residuales, que tal vez durante la cirugía no se han logrado evidenciar, porque en la cirugía de vesícula nosotros no revisamos de forma rutinaria la vía biliar, porque su acceso es complejo. Si nosotros hacemos exploración, muchas veces necesitamos instalar esta sondente, sino que puede, a veces por la manipulación, o de por sí el paciente ya tenía un cálculo previo que no se ha diagnosticado, y el paciente ya sin vesícula presenta ya los datos de una obstrucción biliar, ictericia y demás, y hacemos un estudio con la angiografía y vemos un cálculo. Si es después de la cirugía, estamos hablando de cálculos retenidos o residuales. Cálculos recurrentes son aquellos que se diagnostican meses o años más tarde. Cuando nosotros, tal vez no es la parte del texto que lo menciona, ¿no? Pero en general, cuando nosotros hablamos de coledocolitisis residual, esperamos hasta 2 años. Si el cálculo o la coledocolitisis se diagnostica hasta 1 año, 364 días de una cirugía de vesícula, se considera residual. Pero si ya son 2 años y 1 día, por ejemplo, ya se considera que el cálculo no es propio de la vesícula, o sea, no es un cálculo secundario, sino más bien es un cálculo que se ha formado directamente en el conducto biliar y se podría denominar incluso primario. Estos tipos de cálculos que aparecen después de una cirugía se tratan mejor por endoscopía. Si se ha hecho una exploración y se ha dejado una sonda en T, se puede realizar la extracción y la colangiografía por la misma sonda en T si se encontrará instalada. Y si no hay una forma de llegar al conducto, se puede realizar una PTC, ¿no? Una colangiografía transhepática por punción o percutánea, si es que no hubiera otra forma de llegar al conducto. ¿Qué es lo importante? La repetición de la cirugía debe ser el último recurso si las otras intervenciones han fallado. Si tenemos un paciente con coledocolitisis residual, hay que intentar extraerlo por mínima invasión. Y cuando todo ha fracasado, recién se propone una cirugía. Esta pregunta 4 a responder durante la exposición nos dice: paciente presenta dolor en cuadrante superior derecho, fiebre e ictericia. El diagnóstico es... Muy bien. Inciso D. Muy bien. Existe consenso, ¿no? Justamente la respuesta es el inciso D, colangitis aguda. Veamos. Hablando justamente de la colangitis, es una de las principales complicaciones de los cálculos en el colédoco o cálculos coledocianos. La colangitis aguda es una infección bacteriana ascendente asociada con una obstrucción parcial o completa de los conductos biliares. Los cálculos biliares son la causa más frecuente de obstrucción en la colangitis.
Pero también tenemos, ¿no?, la conajitis esclerosis primaria, tenemos aquellos secundarios, estenosis benignas o malignas de la vía biliar, la presencia de parásitos, de instrumentación, endoprótesis permanentes y está una anastomosis parcialmente obstruida que puede llevar a conajitis. Los organismos cultivados con más frecuencia son la E. coli, la Klebsiella pneumoniae, la Streptococcus fecalis, el Enterobacter y los bacteroides fragilis. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Desde un episodio autolimitado hasta una septicemia fulminante y potencialmente mortal. Los pacientes suelen ser ancianos y mujeres. La presentación más frecuente es fiebre, dolor epigástrico o en cuadrante superior derecho e ictericia, lo que se conoce como tríada de Charcot. Es justamente lo que nos preguntaban, ¿no? ¿Qué lo presenta dos tercios de los pacientes? Si a esta tríada de Charcot le asociamos el estado de choque y la alteración del estado mental, estamos frente a la pentada de Reynolds. Con frecuencia, esta se presentará en ancianos, aunque en general es una presentación atípica, ¿no? Tener la pentada de Reynolds no es tan frecuente como pensamos. El diagnóstico: paciente con leucocitosis, hiperbilirubinemia, elevación de la fosfatasa alcalina y elevación de las transaminasas como hallazgos frecuentes. La ecografía es útil. Documentar la presencia de cálculos biliares. También podemos ver conductos dilatados, incluso en algunos casos hasta el probable ciclo de obstrucción. Una tomografía, una resonancia, puede mostrar si hay masas pancreáticas o masas periampollosas, además de dilatación ductal. Sin embargo, las imágenes abdominales casi nunca esclarecen la causa exacta de la conajitis, y por lo general el diagnóstico inicial se realiza clínicamente, con esa tríada de Charcot. El tratamiento. El tratamiento inicial es el uso de antibióticos endovenosos de amplio espectro para cubrir bacterias entéricas y anaerobios, más la reanimación con líquidos, y es importante la descompresión biliar rápida. ¿Qué significa? Muchas veces solicitamos realizar un RCP a nuestro paciente más una esfinterotomía. ¿De qué se puede ver, no? Esta es en la fase endoscópica del RCP, como cuando se logra canular, y aquí ya se hizo una papilotomía, se hace la sección, y se puede ver que también se hizo una papilotomía, y se canula y empieza a salir pus. Esta es una conajitis purulenta. Si no se resuelve por RCP y esfinterotomía, pues podemos realizar nuestra PTC, podemos realizar también nuestro drenaje quirúrgico, o también nuestra punción por la sonografía, ¿no? Los pacientes pueden presentar un rápido deterioro y tal vez requieran un control en la unidad de cuidados intensivos y apoyo vasopresor. Es así que la tasa de mortalidad general aproximadamente es 5%. Pero yo necesito comentarles algo mucho más peligroso, ¿no? Ya que estamos en el mes de Halloween, si no me equivoco. Esta es una estadística de un país del primer mundo. Estamos hablando de que en Estados Unidos la mortalidad general es del 5% con un paciente que tiene conajitis, y aparte que dice que no es muy frecuente. En nuestro medio, en mi práctica personal, o sea, durante la realización de mi residencia, incluso la realización de mi internado, por la alta frecuencia de patología de cálculos biliares que existen en nuestro medio, es muy frecuente ver pacientes con conajitis. ¿Por qué? Porque, les repito, muchas veces nuestros pacientes no tienen la cultura de acudir de forma temprana al médico y vienen pues con cálculos que han estado en la vía biliar durante hasta semanas y llegan ya con un estado tan deteriorado que incluso sí llegan a llegar a UTI, a cuidados intensivos, y la gran mayoría muere. La gran mayoría fallece porque por su misma inestabilidad muy pocas veces acceden a estudios como el RCP o una cirugía de exploración de vía biliar, justamente porque se encuentran muy inestables, y por tanto esta tasa de mortalidad general en nuestro medio no es solamente el 5%. Hay que ser honestos, no tenemos una tasa específica, no tenemos estudios propios nacionales al respecto que sean de mucha relevancia, pero sí les podría comentar que la tasa de mortalidad general es mucho más alta que 5% en nuestro medio. Ahí radica también la importancia de poder diagnosticar una coledocolitiasis a tiempo. Una vez que se logra drenar la vía biliar y estabilizar al paciente,
La colecistectomía electiva se realiza 6 semanas después. Otra presentación de nuestra enfermedad biliar es la pancreatitis biliar o una pancreatitis por cálculos biliares. Esta pancreatitis por cálculos biliares, bueno, lo vamos a ver en la clase de mañana, que hay varios tipos de pancreatitis aguda, pero dentro de las más frecuentes tenemos dos, ¿no? La alcohólica y la que se presenta por cálculos biliares. Justamente los cálculos biliares en el conducto biliar pueden provocar ataques de pancreatitis aguda a través de una obstrucción transitoria o persistente del conducto pancreático. El tratamiento inicial es de soporte, digamos, internación para descanso intestinal, hidratación venosa, control de dolor, y no se suele utilizar antibióticos de rutina. Esto es algo que como cirujano general me gusta recalcar mucho a los médicos que hacen la primera atención, incluso a mis residentes y demás, que no se da de rutina de antibióticos, también lo vamos a ver en la clase de mañana, pero tenemos dos opciones cuando estamos tratando de forma inicial la pancreatitis. Primero, si la pancreatitis remite, podemos realizar una colecistectomía más una colangiografía intraoperatoria. Si hay cálculos obstructivos y la pancreatitis es grave, antes de entrar al quirófano, más bien solicitamos un RCP. La idea es siempre tratar de liberar la obstrucción que está produciendo posiblemente un cálculo. Y aquí tenemos una figura, que si bien es una figura del texto, pero nos muestra cómo cuando la impactación del cálculo es baja, puede comprometer nuestro conducto pancreático y producir una pancreatitis. En esta figura, además del conducto principal de Wilson, tenemos, ¿no?, nuestro conducto accesorio de Santorini. Nuestra última pregunta a responder durante la clase, ya vaticinándonos que vamos a terminar nuestro tema, nos dice: el cuadro obstructivo producido por un cálculo biliar que alcanza el tracto intestinal y que impacta en el píloro, ocasionando obstrucción de la salida gástrica, se conoce como... Veamos nuestras respuestas. Inciso A, muy bien. Justamente, inciso A, síndrome de Bouberet. Veamos. Otra forma de presentación es lo que se conoce como ilio por cálculo biliar. El ilio biliar o ilio por cálculo biliar puede ocurrir cuando un cálculo biliar grande se erosiona a través de la pared de la vesícula biliar directamente al intestino, por medio de una fístula colédoco-entérica o colecisto-entérica. Aquí podemos ver, ¿no?, la figura del texto, nuestra figura 20 del capítulo 32, donde nuestra vesícula inflamada con sus cálculos grandes ha horadado e invadido el duodeno y está eliminando directamente sus piedras al intestino. Los cálculos suelen impactar en el píloro, el duodeno proximal, o sea, si se dirigen hacia este nivel, lo vamos a colocar con... Si el cálculo, aquí tenemos la flechita que se está dirigiendo hacia distal, ¿no? Pero si en cambio se dirige hacia proximal, como menciona aquí, se impactará pues a nivel del píloro, a nivel del duodeno, y lo que va a producir es una obstrucción del estómago, del vaciamiento gástrico, lo que se conoce como síndrome de Bouberet. En cambio, los que viajan de forma distal, aquí los que viajan de forma distal, pueden alojarse en anastomosis quirúrgicas o en la válvula iliocecal, aquí vemos sitio, la válvula iliocecal, o sitios de estrechez intestinal, donde se impactan y van a producir obstrucción intestinal. Habíamos mencionado, ¿no?, en nuestro capítulo de intestino delgado, en causas de obstrucción intestinal, había un pequeño porcentaje que era producido por cálculos. Un 1% de las obstrucciones intestinales es por un ilio biliar, o una obstrucción por un cálculo biliar impactado en la luz del intestino.
El paciente presenta entonces síntomas de obstrucción, náuseas y dolor abdominal. En un rayos X simple se puede evidenciar un patrón de gas intestinal obstructivo. Rara vez se puede ver el cálculo, porque hay que recordar que la mayoría de las veces los cálculos son radiotransparentes porque son de colesterol. En ese sentido, una tomografía es muy sensible y específica para hilo biliar porque nos permite ver la zona de transición, nos permite valorar el asa intestinal que se encuentra dilatada, la que se encuentra normal y en ese sitio de transición muchas veces se encuentra ya la figura o la imagen de un cálculo. El manejo requiere entonces la intervención quirúrgica para la extracción del cálculo. Una vez extraído el cálculo, pues se va a resolver el tránsito intestinal. Otra forma de presentación es la colangiohepatitis, también conocida como colangitis piógena recurrente, que es endémica del mundo oriental, no del occidental. Afecta a ambos sexos por igual, ocurre con mayor frecuencia entre la tercera y cuarta década de la vida y es producida por la contaminación bacteriana y a menudo se asocia a parásitos biliares, como el Ascaris lumbricoides, el Clonorchis sinensis y el Ophistosarcus viverrini, ¿no? Como parásitos que viven o que habitan la vía biliar. Se manifiesta con dolor en cuadrante superior derecho epigastrio, fiebre e ictericia. Por la presencia del parásito, pues suelen ser episodios recurrentes. Sin intervención quirúrgica, conducen a desnutrición e insuficiencia hepática. No sé si recuerdan esa imagen que vimos cuando hablábamos de infección hepática y vimos el Ascaris ocluyendo la vía biliar, dentro del hígado incluso, la parte que estaba obstruida estaba con pus. Estaba con pus y el hígado se encontraba en ese sector completamente podrido, destrozado. Entonces ese tejido ya no cumplía su función. Cuando es masivo, lleva a insuficiencia hepática. La ecografía puede detectar los cálculos en el árbol biliar, la presencia de neumobilia, abscesos hepáticos y también sitios de estenosis en ocasiones. La vesícula rara vez tiene cálculos biliares. Estamos hablando de que son cálculos primarios por la presencia de estos parásitos que disminuyen el flujo de la bilis y favorecen la formación directa de los cálculos en las vías biliares. Se puede utilizar una RCP o una colangiopancreatografía por resonancia magnética para la evaluación de la vía biliar. El RCP y la PTC permiten la descompresión emergente del árbol biliar en el paciente séptico. El objetivo a largo plazo es extraer los cálculos, extraer los detritos y aliviar los sitios de estenosis, muchas veces mediante una derivación biliodigestiva. Estamos hablando de una hepatoyeyunostomía y también la extirpación de las áreas afectadas del hígado. Las recidivas son frecuentes y el pronóstico es desfavorable una vez que se ha desarrollado una insuficiencia hepática. Ya para finalizar, pues tenemos los procedimientos intervencionistas para la enfermedad por cálculos biliares. La instalación, por ejemplo, de tubos de colecistostomía percutánea transhepática, ¿no? Mediante nuestra punción guiada por ecografía o tomografía, funcionamos para alcanzar la vesícula y ahí instalamos un catéter que va a descomprimir nuestra vesícula inflamada y nos va a dar tiempo de estabilizar a nuestro paciente para que en un futuro le podamos operar. En pacientes que tienen entonces contraindicaciones para cirugía, descomprime y drena la vesícula dilatada, inflamada, hidrópica o purulenta. El pasar el catéter a través del hígado minimiza el riesgo de fuga biliar. No es que nosotros lo hacemos por gusto al atravesar el hígado, sino que pasar por ese tejido hepático, ¿no?, minimiza el riesgo de que la fuga biliar se presente hacia la cavidad. Podemos tener también intervenciones endoscópicas, como la propia endoscopía o la RCP, como valiosas herramientas terapéuticas. En casos especiales, como la presencia de anatomía en Y de Rux o una hepatoyeyunostomía previa, la RCP puede llegar a ser muy complicada, ¿no?, en el caso de derivaciones biliares. Pero bien recordado, ¿no?, cuando hablábamos de la RCP, si estamos frente a un gastroenterólogo con experiencia y habilidad, pues la tasa de éxito del procedimiento es muy alta. Y estos son los tipos de imágenes que tenemos, ¿no? Imágenes en la fase endoscópica, en la cual podemos realizar las papilotomías o las esfinterotomías. Aquí, por ejemplo, se ve la imagen, ¿no? Esta es una figura del texto, la figura número 22, que nos muestra, ¿no?, cuando colocamos el esfinterótomo
que es, como les decía, un alambre que transmite electrofulguración dirigida, casi como cuando utilizábamos ese tipo de cortador de plastoformo con energía eléctrica, que de la misma forma secciona. Como podemos ver, en la letra A tenemos el esfinterótomo colocado, en la letra B ya tenemos la esfinterotomía completada. Se pasa por aquí energía que va a cortar y coagular mediante la electrofulguración del músculo esfínter. En la letra C tenemos ya la imagen endoscópica de nuestra ampolla antes de la esfinterotomía y después de la esfinterotomía para permitir la salida de bilis y también la salida de los cálculos si es que se encontraron en este nivel. La colecistectomía. Pues la colecistectomía es una de las cirugías abdominales más frecuentes realizadas en los países occidentales. Más de 750.000 realizadas cada año en Estados Unidos. En 1882 se realiza la primera colecistectomía abierta realizada por Karl Langenbach. Y ya en 1987 se realiza la colecistectomía laparoscópica, que es introducida por Philippe Muret. Lo importante es que la historia de la laparoscopía pues, es muy interesante, ¿no? Pero hay que recordar pues, que la cirugía laparoscópica tiene más de 50 años de historia. Y por tanto, el realizar la cirugía, en este caso la colecistectomía laparoscópica, se considera el gold standard para el tratamiento de la colecistitis. Hoy en día, entonces, la colecistectomía laparoscópica es el tratamiento de elección para los cálculos biliares sintomáticos y las complicaciones de la enfermedad por cálculos biliares. Existen pocas contraindicaciones absolutas para la colecistectomía laparoscópica, especialmente aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica, con coagulopatía no controlada o con una franca peritonitis. Y también aquellos pacientes que no soportarían el aumento de la presión intraabdominal del neumoperitoneo. Estamos hablando de aquellos pacientes con EPOC, ¿no? Con su enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o aquellos con insuficiencia cardíaca congestiva que tengan una función cardíaca bastante afectada. Las afecciones que antes se consideraban contraindicaciones relativas, o sea, antes de que tengamos esta curva de aprendizaje, o sea, en estos 50 años o más de 50 años de historia de cirugía laparoscópica, poco a poco los cirujanos se han ido convirtiendo en más hábiles y más hábiles en la técnica de cirugía laparoscópica, siendo que lo que antes se consideraba imposible de operar por vía laparoscópica, ahora se puede realizar siempre arriesgándose o preparándose para una cirugía difícil. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Afecciones que antes se consideraban contraindicaciones relativas, ahora son factores de riesgo de una cirugía difícil. Estamos hablando de una colecistitis aguda, que antes decía, no, ¿cómo van a operar una colecistitis aguda por laparoscópica? Es mejor abrir una vesícula con gangrena o empiema, y decían, no, ¿cómo van a operar laparoscópico? Se arriesgan demasiado, tienen que abrir. Ahora se hace laparoscópico, pero nosotros ya nos preparamos para un procedimiento complejo. De igual forma, pacientes con fístulas biliares entéricas, pacientes obesos, pacientes embarazadas, pacientes con derivaciones ventriculoperitoneales, pacientes con cirrosis, o incluso pacientes con procedimientos abdominales superiores previos por las adherencias, se pueden realizar por vía laparoscópica, considerando siempre el riesgo de una tasa de conversión o de que va a ser una cirugía prolongada, una cirugía difícil. Respecto a esa tasa de conversión, pues con toda la práctica que tenemos ahora los cirujanos, la tasa de conversión en general es de 5%. Sube a 10 y hasta 30% para procedimientos de emergencia o pacientes con enfermedad complicada, como los que hemos detallado hace un momento. Se considera una cirugía relativamente segura. La tasa de mortalidad es aproximadamente de 0,1%. Respecto a la colecistectomía laparoscópica, pues esta es una imagen del texto que nos muestra cómo se realiza la cirugía. La figura justo número 23. Tenemos la letra A, donde se instalan nuestros trócares. Como la intención es evidenciar la vesícula biliar y empezar a liberar el ligamento hepático duodenal, donde se encuentra nuestro hilio hepático y nuestro conducto cístico con su arteria. Eso es todo lo que empezamos a liberar. Y una vez que identificamos nuestras estructuras del cuello del hilio vesicular, las grapamos
y las seccionamos. Y aquí podemos ver, ¿no?, en esta letra C, una foto interoperatoria de lo que conocemos como nuestra ventana de visión crítica de seguridad. Aquí el texto lo menciona como una visión de seguridad crítica. Y esto tiene una historia interesante también. En general, se podría decir que con el advenimiento de la cirugía laparoscópica, pues todos los cirujanos querían hacer cirugía laparoscópica. Y como en el mundo occidental existe con mucha frecuencia la patología biliar, pues muchos han migrado de la cirugía abierta a la cirugía laparoscópica, Y se ha visto un fenómeno bastante interesante. Las lesiones de vía biliar se han multiplicado pues de una forma sorprendente, siendo así que especialmente los americanos se han vuelto campeones en lo que viene a ser lesión de vía biliar. Y se han preguntado por qué razón es que en cirugía abierta no se producían estas lesiones y en cirugía laparoscópica sí se producen las lesiones. Entonces han ido desarrollando tanto el instrumental y la técnica para evitar las lesiones, con recomendaciones para el manejo. Por ejemplo, muchos dicen, a este nivel no se utiliza ya electrocoagulación, debajo de esta línea referencial hepática vamos a trabajar todo con pinzas frías. Otros dicen, no vamos a utilizar pinzas, vamos a utilizar tijera, etc. Pero una de las medidas que podemos rescatar de lo que viene a ser las medidas para evitar la lesión de vía biliar es justamente esta ventana de visión crítica de seguridad de Strasberg. No lo dice el texto, pero es la ventana de visión crítica de seguridad de Strasberg, que nos presenta 3 requisitos. Primero, realizar una disección del triángulo hepatocístico libre de tejido graso y fibroso. ¿No? Aquí podemos ver nuestro triángulo hepatocístico que se encuentra libre de el tejido grasoso o tejido graso de nuestro ligamento hepatoduodenal. Además, el tercio inferior de la vesícula se separa del hígado exponiendo la placa cística. De aquí se puede ver con esta flechita, ¿no? Se ha desperitonizado, bueno, aquí ya lo han desperitonizado más del tercio inferior, pero aquí se puede ver que esta placa se encuentra separada de la vesícula. O sea, ya podemos ver la cara posterior de la vesícula. Y cuando ya hemos hecho todo esto, tenemos que estar seguros que solo 2 estructuras entran en la vesícula. Estamos hablando del conducto cístico y la arteria cística. No tiene que haber más estructuras, solamente 2, la arteria y el conducto. Cuando tenemos estos 3 requisitos de nuestra visión crítica de seguridad, recién colocamos nuestras grapitas para seccionar. Respecto a la colecistectomía abierta, pues se ha convertido en un procedimiento poco frecuente gracias a que ahora se realizan las cirugías laparoscópicas. El abordaje por incisión suele ser por incisión media o subcostal derecha y se realiza una disección de fondo a cuello o de fondo a triángulo hepatocístico. Entonces, comenzamos desde el fondo, empezamos a liberar la vesícula hasta que alcanzamos el triángulo. En casos particularmente difíciles, no sé, podemos ingresar por vía laparoscópica y ver una vesícula terriblemente inflamada, que no reconocemos estructuras, es que nos recomiendan convertir y en aquellos casos en que la vesícula biliar está parcialmente obliterada o no se puede identificar la anatomía ductal y arterial, hacemos una colecistectomía parcial, tratando de extirpar la mayor cantidad de vesícula biliar posible y lo que queda lo cerramos como un muñoncito, dejando un amplio drenaje en el área. Así evitamos lesionar las estructuras del hilio hepático. Se puede realizar un colangiograma o una colangiografía intraoperatoria como una herramienta adicional valiosa para valorar los conductos biliares extrahepáticos, identificar cálculos del conducto biliar común o aclarar la anatomía ductal atípica. Su uso de rutina sigue siendo un debate. O sea, este es un procedimiento que no se realiza de rutina. Muchos dicen, no, hay que hacer de rutina. A todos los pacientes que le hacemos colecistectomía laparoscópica, por ejemplo aquí, se le coloca una grapa y a este nivel se le coloca un catétercito para pasarle contraste y hacerle esa colangiografía en todos los pacientes. Pero otros dicen, no, no es necesario. Cuando se realiza en todos los pacientes, se han detectado cálculos en vía biliar hasta en 7% de los pacientes que no tenían ni ictericia.
Entonces, eso es, digamos, un dato por el cual muchos cirujanos se apoyan para realizar una colegiografía intraoperatoria de rutina. Sin embargo, hay que recordar que ese tipo de estudios, pues es un estudio que prolonga el tiempo quirúrgico, muchas veces hasta una hora mínimamente. Y aparte requiere muchos insumos, de los cuales no todos los hospitales cuentan. Estamos hablando que requiere un arco en C para la realización de la colegiografía o las fluoroscopías intraoperatorias. De igual forma, el uso de contraste, el uso de material adicional que multiplica el costo del procedimiento. Entonces, ese es también otra de las razones por las cuales también muchos no se apoyan para realizarlo de rutina. Generalmente entonces se realizará cuando tengamos la presencia de los cálculos biliares o, por ejemplo, si nosotros estamos realizando nuestra disección y encontramos, no sé, 3 conductos o no logramos identificar bien el conducto cístico y vemos que hay un conducto adicional y nosotros decimos, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, en esos casos, hacemos una colegiografía intraoperatoria para poder evidenciar la anatomía de nuestra vía biliar, por ejemplo, nuestro RCP, y así tendríamos nuestras imágenes, digamos, para mostrarnos, ajá, efectivamente, entonces aquí se encuentra nuestro conducto cístico, por ejemplo. Entonces, a ese nivel es donde tenemos que buscar, y una vez encontrado, pues ya terminamos nuestra cirugía. Esta es una ventaja también de la colegiografía intraoperatoria. Un colegiograma o una colegiografía ideal debe incluir el llenado de los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Se debe ver el vaciamiento del contraste pseudodeno, que en el caso de que no se visualizara, se puede utilizar una dosis de glucagón para relajar el esfínter de Oddi y permitir el paso del contraste duodeno. Y no debemos identificar ningún defecto de llenado o ninguna imagen negativa dentro de la luz del conducto. Ese sería un estudio de colegiografía ideal. Como pueden ver aquí, tendríamos que ver los conductos izquierdo-derecho, ver el vaciado al intestino y que a este nivel nosotros no encontremos ningún tipo de imagen negativa. Esta figura, que es la figura número 24 del texto, nos muestra justamente una colegiografía intraoperatoria. Y en la letra A podemos ver, ¿no?, los conductos biliares aparentemente de tamaño normal, sin defectos de llenado intraluminal, y se ven tanto los conductos izquierdo, derecho, y el conducto biliar distal y el contraste pseudodeno, ¿no? Aquí se puede ver la pincita que lo que está haciendo es sostener el catéter, que está pasando el contraste, como menciona aquí el texto. Y pues en la letra B, la figura número B, ahí sí se puede ver una colegiografía que muestra la imagen de un cálculo en vía biliar. Es una imagen negativa, o este es un defecto de llenado de la vía biliar. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que empezar a tomar entonces conducta. También tenemos pues la exploración del conducto biliar. Como pueden ver, si bien la RCP preoperatoria es una opción adecuada para cálculos conocidos del conducto biliar, la exploración del conducto biliar laparoscópica puede usarse como método primario y con buenos resultados para la exploración de la vía biliar, ¿no? Estamos haciendo la irrigación de una solución salina a través del catéter de colegiografía. Se puede realizar una dilatación con balón y mediante una cesta de alambre se puede atrapar y retirar los cálculos, o incluso se puede utilizar un coledoscopio flexible. Esta sería una imagen, por ejemplo, de un coledoscopio flexible que ingresa a través de nuestra incisión y ahí podemos ver, ¿no?, cómo se encuentra el cálculo en el colédoco y mediante nuestra canastilla de Dormia podemos extraerlo. Esta es la figura del texto en la cual nosotros podemos ver, ¿no?, los diferentes pasos. Así que se instala el catéter, se hace la irrigación, se hace el lavado de la guía o se introduce un catéter con una canastilla para la extracción o directamente un coledocoscopio. Y finalmente, pues respecto a procedimientos comunes de drenaje del conducto biliar, tenemos esta imagen, que es una imagen de internet, que nos muestra cómo se hacía antes la papilotomía intraoperatoria en una cirugía abierta, ¿no? En casos muy raros en que la RCP ni la exploración de vía biliar puedan eliminar los cálculos ni las obstrucciones, puede necesitarse de un procedimiento adicional de drenaje de colédoco. Por ejemplo, una esfinterotomía transduodenal. ¿Por qué transduodenal?
porque estamos encontrando el duodeno, lo liberamos mediante un procedimiento de Kocher, que es liberar la segunda porción del duodeno para poder levantarla. Levantamos la segunda porción del duodeno, abrimos, identificamos nuestra ampolla, nuestra papila de váter, y a ese nivel pues empezamos a medir. Como pueden ver, aquí ya estamos ampliando, aquí ya se está midiendo con nuestro cánulo para proteger la luz. Ya medimos, aquí dice, ¿no? 1 centímetro y medio, y sobre esta cánula protectora hacemos nuestra esfinterotomía o seccionamos. Bien. Abrimos, pasamos un catéter para que no se vuelva a cerrar, lo marsupializamos, o sea, lo suturamos y cerramos el duodeno. Esa sería una esfinterotomía transduodenal. Pero otra opción es, como habíamos mencionado antes, un procedimiento de bypass, una derivación bilodigestiva. Podemos utilizar la técnica de una colédoco-duodenostomía, o sea, la unión del duodeno con el colédoco, una colédoco-yeyonostomía o una anastomosis del yeyuno con el colédoco, o hasta una hepato-yeyonostomía, ¿no? Del yeyuno con el conducto hepático. Y es justamente esta figura, la figura número 26, la que nos muestra las diferentes variedades, ¿no? Las anastomosis enterico-biliares de 3 tipos. La primera, o colédoco-duodenostomía, que se presenta en la figura en las letras ABC, la colédoco-yeyonostomía de IE y la hepato-yeyonostomía FG. Entonces, en nuestra colédoco-duodenostomía tenemos que tener la liberación de nuestra segunda porción del duodeno para disminuir la tensión de la primera porción del duodeno, y la vamos a acercar a nuestra vía biliar, a nuestro conducto biliar. Entonces, a este nivel lo vamos a seccionar, lo vamos a abrir, y como tienda se hace la apertura, se abre también, o sea, se hace una incisión a nivel de la primera porción del duodeno y se sutura. Entonces, ese es el tipo de colédoco-duodenostomía o colédoco-duodenoanastomosis. En la colédoco-yeyonostomía se confecciona primero una Yederux y se sube el yeyuno hacia nuestro conducto hepático, muchas veces por una anastomosis terminolateral, ¿no? De igual forma se hace una incisión a nivel del yeyuno y se sutura a nuestra vía biliar. Y, por ejemplo, cuando realmente llega la lesión o el compromiso de nuestra vía biliar es muy alto, ya nos toca hacer directamente una anastomosis entre los conductos biliares a nivel ya de la placa hepática, con también una Yederux, un yeyuno en formación o configuración Yederux, que se asciende mediante sutura y bajo la guía de endoprótesis a los conductos hepáticos derecho e izquierdo se hace la anastomosis. Y de esa forma tenemos nuestra derivación bilio-digestiva. Nos estamos uniendo el intestino con el conducto biliar. Muy bien. Eso es respecto a lo que nos presenta el texto en relación a esta parte de la patología de colecistitis crónica, aguda y colangitis. Pero hemos visto, ¿no?, que en realidad si hablamos de enfermedad de cálculo biliar o por cálculos biliares, pues hemos visto una gran familia de enfermedades. La resolución de nuestro caso clínico. Es un paciente masculino de 55 años de edad con antecedentes de hipertensión, dislipidemia. Se presenta en urgencias con dolor abdominal agudo, cuadrante superior derecho, 24 horas de evolución. El dolor es constante, severo y se irradia hacia hombro derecho. El paciente refiere náuseas, vómitos y fiebre de 78.5 grados centígrados. No hay ictericia. El paciente al examen físico se encuentra febril, con dolor a la palpación en el hipocondrio derecho y un signo de Murphy positivo con defensa muscular en esa región. Las pruebas de laboratorio pues nos llaman la atención los glóbulos blancos, que se encuentran elevados a 16.500 con predominio neutrófilos, y hasta la bilirrubina total se encuentra elevada. ¿Qué es lo importante? No estamos frente a un cuadro obstructivo, porque recordamos, ¿no?, para que exista ictericia clínica, nos decían el texto en nuestro capítulo de hígado, de 2.5 a 3 para que se pueda manifestar la ictericia clínica, y debería existir también una elevación de la fosfatasa alcalina más prominente para pensar en la obstrucción del conducto biliar. En este caso no, pero sí hay una ligera elevación de la bilirrubina.
¿Qué nos ayuda con el diagnóstico? Pues la ecografía, que nos revela una vesícula biliar distendida con paredes engrosadas y la presencia de múltiples cálculos biliares, además de que existe líquido perivesicular. Además, signo de Murphy ecográfico positivo. Entonces, es una imagen de una colecistitis aguda. Y comenzamos a resolver nuestras preguntas, nuestras 10 preguntas. ¿Cuál es el síntoma más característico de la colecistitis crónica? Es el dolor abdominal en el cuadrante superior derecho después de comer. Aquí podemos aumentarle después de la ingesta de alimentos colecistoquímicos. Pregunta 2. ¿Cuál es el hallazgo ecográfico más característico de la colecistitis crónica? Pues encontramos una vesícula biliar con paredes engrosadas y con presencia de cálculos. La pregunta 3. ¿Qué conducta corresponde si un paciente presenta ataques de dolor biliar típico y se detecta lodo biliar por ecografía? Pues la colecistotomía. En una parte el texto nos menciona si el paciente tiene ataques de dolor biliar típico y no tiene piedras, pero sí tiene lodo, se justifica realizar la colecistotomía. Pregunta 4. ¿Cuál es el tratamiento definitivo para la colecistitis crónica? Pues la colecistotomía laparoscópica. Pregunta 5. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo está asociado con la colecistitis crónica? Recordamos pues la obesidad porque está en relación justamente a la sobresaturación de colesterol en la bilis. ¿A qué patología de la vesícula biliar corresponde el reporte de histopatología de presencia de senos de Aschoff-Rokitansky? Lo habíamos descrito en la colecistitis crónica, ¿no? Inciso B. Pregunta 7. ¿Qué hallazgo en la ecografía sugiere una colecistitis aguda? Pues de todos los que nos presentan, que son más que todo distractivos, pues la presencia del líquido pericolecístico perivesicular es un hallazgo de colecistitis aguda. Pregunta 8. ¿Cuál es la presentación clínica más frecuente de colangitis aguda? Hemos dicho, ¿no? Satería de Charcot, de fiebre, ictericia y dolor en cuadrante superior derecho. Pregunta 9. ¿Cuál de las siguientes es una contraindicación absoluta para la colecistotomía laparoscópica? Ya hemos visto, ¿no? Los diferentes tipos de cuadros que puede presentar el paciente, pero cuando el paciente tiene una coagulopatía no controlada, pues no es conveniente operar, es una contraindicación para nuestra cirugía. Y nuestra última pregunta, ¿qué medicamento se debe administrar si no se evidencia contraste en duodeno durante una colangiografía intraoperatoria? Lo habíamos mencionado, también lo mencionábamos en la parte de fisiología, tanto de la parte hepática como de vía biliar, pues el uso de glucagón, ¿no? Que permite relajar el esfínter de Oddi y así durante nuestra colangiografía poder ver el paso del contraste hacia el duodeno. Muy bien, por la extensión del tema, les voy a terminar viendo el resumen, que lo vamos a ver en la clase de mañana, ¿no? La parte introductoria, un pequeño resumen de lo que hemos visto en esta clase. Y ya mañana vamos a terminar con parte de esta patología de vesícula biliar, porque vamos a hablar, no de vesícula ya, pero sí vamos a hablar de páncreas. Recordando que la pancreatitis aguda, en gran parte de su frecuencia, está presentada en pacientes con patología biliar. Si tuviesen alguna pregunta, pues la pueden expresar en este momento. Les recuerdo que la clase de mañana va a ser a las 7:30, como casi todos los viernes. Y posteriormente, si no me equivoco, la siguiente semana ya tenemos los casos de, o los temas en patología de los capítulos de urología y de traumatología. Y también luego los de oncología, ya para volver a retomar las clases conmigo de atención o manejo del paciente crítico con los últimos temas de cirugía. Bien, pues, doctor, ¿con cuánto de grosor de la pared por ecografía ya decimos colecistitis? Deberíamos ser más específicos, ¿no? Colecistitis crónica, colecistitis aguda. La pared en general mide entre 2 milímetros a 3 milímetros. Ya con 4 milímetros podemos decir que es una pared engrosada. Y hay que recordar, una golondrina no hace verano. Tenemos que tratar de tener la conjunción de varios signos ecográficos para pensar en una colecistitis aguda y no solamente uno solo. Pero más o menos esos vendrían a ser los diámetros, ¿no? Nuestro caso clínico nos decía, ¿no? Una pared de 5 milímetros, como es arriba de 3 milímetros, ya decimos, es una pared engrosada.
En lo personal, muchas veces he visto ecografías que me reportan más de 10 milímetros de grosor, y obviamente ya de casos de varios días de evolución, pacientes que han tomado analgésicos y a pesar de los analgésicos han estado, en algunos casos hasta internados en otros centros con suero, con medicamentos y no mejoraba su dolor. Les hacen una ecografía y ahí se ven, ¿no?, datos de una colicitis aguda, pero muy aguda, con paredes realmente a veces engrosadas. En algunos casos las describen como hepatizadas, ¿no?, porque ya empiezan a tener la misma característica del hígado, o muchas veces el edema de pared da ese signo de doble halo o de doble pared. Y en algunos casos, en las enfisematosas, pues se puede ver hasta aire dentro de la pared de la vesícula. Acerca del control del dolor en el cólico biliar. Bueno, estamos nosotros en cirugía, paciente con dolor, paciente que le proponemos cirugía, ¿no? Control del dolor. Si estamos hablando de un cuadro de cólico biliar, pues el tratamiento es con antiespasmódicos. Pero algo que a mí me gusta repetir, porque es algo que me he enseñado en mi hospital, en mi escuela, es que el dolor te orienta. Nosotros no realizamos, o sea, nosotros no somos de terapia del dolor, nosotros no hacemos un manejo clínico. Si bien dominamos la clínica, sí, pero nuestra conducta debe ser saber reconocer cuándo un paciente es candidato para cirugía para evitarle complicaciones. Entonces, si a un paciente solamente le damos los mejores analgésicos, obviamente no le va a doler, pero a nosotros en realidad el dolor nos brinda mucha información. Así que hay que ser muy prudente en el manejo del dolor. Si se da un analgésico y persiste el dolor, no hay que multiplicar el analgésico, hay que investigar qué está sucediendo. En resumen, se utilizan antiespasmódicos para colaborar con el tema del dolor. La diferencia entre colicitis aguda y crónica, pues ya la hicimos, ¿no? Habíamos mencionado. Crónico, cuando no tenemos datos de infección, tenemos sí una inflamación crónica de la pared vesicular, pero no con presencia de infección. Y en la colicitis aguda muchas veces está asociado a infección de la vesícula biliar, en los cuales ya tenemos los datos de edema, gangrena, necrosis, muchas veces asociado a la presencia de un cálculo que se encuentra a nivel del infundíbulo del cuello vesicular. Si un paciente presenta barro biliar, el diagnóstico sería colicitis litiásica o alitiásica. Está en el mismo término, ¿no? Litiásica es con presencia de cálculos. Si el paciente no tiene cálculos, entonces no es litiásica. Ahora, si utilizamos también el término alitiásica, eso da a pensar mucho, ¿no? Es como pensar, cuando hablamos nosotros de colicitis alitiásica, muchas veces estamos hablando de patología de base del paciente que se descompensa y que produce una inflamación de la vesícula, pero esto por alteración del medio interno. Entonces, generalmente la vesícula no tiene nada en su contenido, solamente líquido. Entonces, tampoco es correcto utilizar mucho el término alitiásica, porque en realidad la vesícula sí tiene contenido, solo que es barro. Entonces, el diagnóstico sería una colecistitis, una inflamación de la vesícula, asociada a barro biliar. No como litis, ¿no? Como colecistitis asociada a barro biliar. ¿Qué analgésico se recomienda para colecitis aguda? Ninguno, hay que operar. No hay que dar analgésico. Ahora, si me preguntan, pues se utilizan antiespasmódicos, ¿no? Espero no me pregunten una marca comercial. Pero en general el manejo se realiza con el uso de iosina, ¿no? Inicialmente iosina, aunque no es el único antiespasmódico del mercado, pero sí suele colaborar. Pero ¿cuál es la idea? Si le damos un tratamiento de mantenimiento, o sea, tenemos que colocarle su suero, su analgésico, y si diagnosticamos ya una colecitis aguda, tenemos que ver, ¿el paciente es candidato para cirugía o no? Si es candidato para cirugía, entonces se le puede dejar un analgésico en horario, realmente un antiespasmódico en horario, y se lo prepara para cirugía. No es una cirugía de urgencia que debe operarse en 2 horas, pero sí hasta en 12 horas o 24 horas ya deberíamos estar operando al paciente. La literatura dice hasta en 72 horas. O si es un paciente que no es candidato para cirugía, vemos, ¿no? No vamos a esperar a que el cuadro evolucione hacia una peritonitis, se puede realizar una colecistostomía.
A lo que me voy es que no debemos hacer mucho énfasis en el tratamiento analgésico, porque sucede lo que les acabo de decir. El paciente, muchas veces asesorado por un médico, entre comillas, profesional de la salud, eh, por tomar analgésicos y demás y rehuir al procedimiento quirúrgico, pues se complica. Y una cirugía que podría haber sido una cirugía de 1 hora con un alta al día siguiente, se convierte en un procedimiento complejo, con una cirugía convertida, con un alta del paciente después de 1 semana. Entonces, yo les recomiendo ser muy prudentes, ser muy juiciosos con el uso de analgésicos o con el tratamiento médico, y más bien siempre tratar de identificar los casos que requieran una conducta quirúrgica de urgencia o emergencia y que ésta sea de la forma más oportuna posible para prevenir justamente complicaciones. La enfermedad anal umbilical por constipación después de una afección laparoscópica. Probabilidades como lanzar una moneda al aire o jugar a una ruleta. Son muchos factores. Una cosa es que tengamos un paciente de 21 años constipado después de una cirugía laparoscópica, tiene menor probabilidad de hacer un hernia umbilical que un paciente de 75 años con desnutrición, con constipación y ascitis, por ejemplo, después de una colecistectomía laparoscópica. Entonces, probabilidad en números es muy relativa a la pregunta, se necesitan más datos si uno quiere ser realmente específico. Y pues les repito, yo trato de responder preguntas de lo que está en el texto. En el texto no está hablando de ese tipo de complicaciones. Que se puede presentar una eventración umbilical después de una cirugía laparoscópica, sí, como en toda cirugía laparoscópica. Pero en el texto no nos habla en ningún momento de esa complicación, ni tampoco nos habla de las probabilidades. ¿Qué tan frecuente se realiza? No todos los centros tienen la posibilidad de realizar este tipo de procedimientos. Muchas veces está en relación a nuestro paciente, ¿no? Afortunadamente, yo que tuve la oportunidad de estar en un hospital de tercer nivel, entre comillas, o sea, el Hospital Obrero número 1, como un centro de referencia departamental y muchas veces nacional, contamos con imagenología intervencionista. Entonces, en aquellos pacientes realmente muy complejos, cuyo su riesgo operatorio es demasiado alto y demás, sí se podía realizar una colecistostomía. Es más, es la conducta apropiada. Cuando es necesario, es necesario. Depende mucho de la presentación en los pacientes. Muchas veces lográbamos estabilizar al paciente para realizar la cirugía. Consecuencias en la digestión después de una colecistectomía. Digestión. Tal vez sería más específico hablar qué sucede con la digestión de los lípidos, ¿no? En general, han debido, bueno, recordamos lo que dice el texto, más del 90% refiere remisión de los cuadros o de la clínica de colecistitis, y existe un pequeño porcentaje de pacientes que puede presentar lo que nosotros conocemos como disquinesia biliar o una liberación descoordinada de la bilis a nivel intestinal que puede producir cierto malestar después de una cirugía. Afortunadamente no es un grupo o un número muy alto de pacientes que desarrollan este tipo de alteraciones funcionales, así que la gran mayoría de los pacientes con la bilis que produce el hígado y que se deposita directamente en el intestino pueden tener una digestión de las grasas de forma adecuada. ¿Cuál sería la conducta frente a un paciente adulto mayor con comorbilidades tipo con warfarina, con diagnóstico incidental de colelitiasis? Si es colelitiasis, no hacemos nada. Si no le duele, o sea, porque si es incidental significa que no le han hecho una exploración porque le esté doliendo. La conducta sería indicarle una dieta hipograsa. Y si realmente desea operarse, pues estabilizar primero al paciente y hacer una cirugía de mínima invasión, o sea, una colecistectomía laparoscópica y se resuelve su problema. ¿En qué caso se puede usar el ácido urso desoxicólico? Pues justamente en esos casos de lo que viene a ser la disquinesia biliar. No se utiliza específicamente en la cirugía de vesícula, pero sí cuando existen esas alteraciones fisiológicas de lo que llamamos disquinesia biliar,
se puede utilizar el uso de ácido ursodesoxicólico para regular un poco la secreción biliar. Muy bien. Si no tiene más preguntas, vamos a dar por finalizada nuestra clase de esta noche. Y pues recordándoles, ¿no?, que la idea, si bien es prepararnos para nuestro examen, la idea es tener siempre presente lo que está escrito en el libro, recordar lo que se encuentra escrito en el texto y pues también sacarle el provecho de llevar todo eso a nuestra práctica como médicos con las recomendaciones, ¿no? Saber identificar a tiempo las posibles complicaciones, orientar al paciente hacia la mejor conducta y así también pues ayudar a que el paciente no presente luego cuadros complejos que pongan incluso en riesgo su vida. La lesión continua de la pared de la vesícula biliar por pierna tiene riesgo de provocar cáncer. Sí. Cuando vean el capítulo o el tema de cáncer de vesícula biliar, van a dar cuenta primero de dos situaciones. Una, de que es paradójico en el sentido de que la gran mayoría de pacientes que tienen cáncer de vesícula tienen piedras o han tenido piedras de vesícula o cálculos biliares. Pero hay que tener en cuenta que el texto también dice que no todo paciente con cálculo biliar va a desarrollar cáncer, pero sí los pacientes que tienen cáncer tienen piedras. Entonces, forma parte de un factor de riesgo, sí, pero no es un factor de riesgo determinante. Ahora, de que algunos colegas lo utilizan como justificación para convencer al paciente que se opere, pues puede ser. Ahora, ¿por qué no se extirpa apenas se detecta una piedra? Porque tiene riesgo. Por más que se considere una cirugía segura, tiene riesgo, por ejemplo, de una lesión de vía biliar. Hay riesgo de después presentar una disquinesia biliar. Entonces, si bien no existe una política de Estado, no que diga ya todos los pacientes que tengan barro biliar o todos los pacientes a los 18 años se hacen una ecografía, los que tengan barro y piedras acceden a una cirugía laparoscópica por el SUS y así vamos a disminuir la incidencia de cáncer. Pues sí, podría ser que disminuyamos la frecuencia de cáncer. Pero es como la historia que les comenté, o esa anécdota histórica. Los americanos han empezado a operar por vía laparoscópica todas las vesículas y se han dado cuenta de que la tasa de lesiones de vía biliar y complicaciones se ha multiplicado. Entonces han tenido que desarrollar métodos para disminuir esas tasas de lesión de vía biliar. Y nosotros, gracias a leer lo que ellos han estudiado, pues entonces hemos adoptado esas conductas que favorecen a tener procedimientos más seguros. Entonces, ¿por qué no operamos a todos? Porque cada cirugía es riesgosa. Y no todos los pacientes, digamos, de 100 pacientes, va a haber siempre un porcentaje, 10, 20, dependiendo, que va a presentar complicaciones. Entonces, ¿cuál es la conducta? Operar a quien lo requiere. Cuando la patología se vuelve sintomática, es cuando uno debe realizar la cirugía o recomendar la cirugía. Ahora, cuando ya tenemos casos avanzados y demás, ¿sí podemos ayudar a prevenir el cáncer mediante la extirpación? Pues sí. Pero no es una política de Estado que se hace a todos. Es algo que ya parte mucho de la evaluación médica y de la decisión del propio paciente. En realidad deben ser pólipos vesiculares. Eso también se lo ve en lo que viene a ser en la patología neoplástica. Depende mucho de las características. De a partir de qué tamaño, si quieres responder de forma puntual, 10 milímetros es candidato de cirugía. Menos de 10 se procede a vigilancia ecográfica. Muchas veces son hallazgos de ecografía que corresponden a pólipos colesterolócicos, que luego se desprenden y se eliminan y en controles no vuelven a aparecer. En algún porcentaje sí estamos frente a los pólipos que son realmente pólipos verdaderos o de tejido, que ellos sí tienen riesgo de cáncer. Entonces, eso sí, cuando miden arriba de 10 milímetros ya deben operarse. Y no se hace una polipectomía, se hace una colecistectomía completa. Les acabo de mencionar que existe un porcentaje de pacientes que pueden presentar disquinesia biliar tras una colecistectomía. Afortunadamente no es un número
No importa qué pacientes que le presenten, afortunadamente. Muy bien, creo que no tenemos más preguntas respecto a lo que nos presenta el texto en nuestra patología de